Supercrack Estrella presenta. La existencia de muchos mundos explicaría las rarezas de las partículas subatómicas. Entrelazamiento cuántico. La primera foto de lo que Einstein describió como una fantasmagórica acción a distancia. Lo que vemos es la primera foto de un fenómeno que es una de las bases de la mecánica cuántica y de la computación cuántica. Es algo sin precedentes, la primera foto de un fenómeno aparentemente tan extraño que inquietó a Albert Einstein. Científicos en la Universidad de Glasgow, en Escocia, obtuvieron la primera imagen de un entrelazamiento cuántico, un fenómeno al que el físico alemán se refirió como una fantasmagórica acción a distancia. Ocurre cuando dos partículas están conectadas al punto que lo que sucede con una inmediatamente afecta a la otra, sin importar cuán grande sea la distancia entre ellas. Esto es lo que ocurre con nuestros otros yo en mundos paralelos, estamos comunicados con ellos con las partículas y nuestro ADN, lo que nos ocurre en un mundo paralelo termina afectando a los mundos paralelos más cercanos, de hecho a veces pasamos de un mundo paralelo al otro sin darnos cuenta, nos intercambiamos con nuestro otro yo en otro mundo paralelo, quizás el mundo más cercano al nuestro, la realidad en este mundo paralelo cercano sería tan parecido al nuestro que no nos daríamos cuenta del cambio, tú pasarías al otro lado y tu otro yo ocuparía tu mundo. El entrelazamiento es reproducido en laboratorios, aunque aún no se comprende cómo se produce. En una carta personal al físico Max Born, Einstein se refirió a la interpretación de que la mecánica cuántica solamente permite hacer predicciones estadísticas en lugar de ofrecer una representación objetiva de la realidad. En Job 41:17 dice así: pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Somos un todo y todo está interconectado. Más allá de los límites de nuestro cuerpo, existe una conexión entre nosotros y lo que nos rodea, estamos vinculados en una unidad, en la que cada aprendizaje individual supone una ventaja evolutiva para la especie. Nunca estuvimos separados, todo está relacionado con todos. Desde la antigüedad se ha contemplado la idea de que estamos todos de alguna forma conectados por una especie de matriz, como sugirió Max Planck a la hora de recibir el Premio Nobel de Física en 1944, un campo de inteligencia universal que sustenta toda la materia y el mundo que percibimos como real. Según Nassim Haramein, físico recientemente galardonado con el Premio Einstein, un espacio holofractográfico es lo que da forma a todo constantemente, nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. En esta línea, el premio Nobel danés Gerhard Toft, y el físico de la Universidad de California Raphael Bousso, afirman que el origen de la naturaleza podría haber sido únicamente unos paquetes ultra pequeños de información pura, una información que ha ido expandiéndose desde el Big Bang y diversificándose hasta convertirse en los datos que generan nuestra realidad espacio-temporal actual. Según el principio holográfico, no puede haber separación entre ninguna de las manifestaciones del universo, ya que son expresiones de la misma información. Estudiar cada una de las ciencias, cada parte de la manifestación del universo, como si no tuvieran relación entre sí, nos impide comprender la realidad en su totalidad. La física nos enseña cómo está estructurado el mundo, nos da explicaciones y predicciones de cómo funciona todo lo que nos rodea, empleando leyes que explican el mundo físico, nuestro universo particular y el universo en general. Aunque tanto la física clásica como la física cuántica suelen ser aplicables únicamente en su propia escala de la realidad, el macrocosmos o el microcosmos. Sin embargo, la física cuántica podría ser el soporte de todas las demás ciencias, biología, psicología, química, lo que entrelazaría y daría cohesión a este todo aparentemente separado en partes inconexas. Todo lo que hay en el universo es información, esta información se expresa a través de las partículas subatómicas que conforman nuestro cuerpo y los demás objetos sólidos. La bioneuroemoción aboga y comprende que todo está interrelacionado, y trata a las personas como un todo, que forma parte de un sistema que va más allá de su propia persona física. Por lo que, para entender sus comportamientos e incluso las modificaciones orgánicas que pueda experimentar, hemos de estudiar las relaciones que establece con su entorno. Existe un campo mental planetario que une a todas las especies en general, y a cada una en particular. David R. Hawkins ya explica, en su libro Trascender los niveles de conciencia, que el campo intemporal de la conciencia es permanente y, por lo tanto, registra todo lo que ha ocurrido dentro del tiempo/espacio/evolución. Este campo infinito es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y solo puede ser identificado como el absoluto. Todo en el universo, incluyendo un pensamiento pasajero, queda registrado para siempre en el campo intemporal de la conciencia, que está igualmente presente por doquier.
Y todo lo que ha ocurrido, bien físicamente o en el pensamiento, está igualmente disponible, porque el campo está más allá del espacio y del tiempo. Los campos morfogenéticos reverberan a lo largo de las generaciones con una memoria inherente que acumula la experiencia de la humanidad, en lo que el psicólogo Carl Gustav Jung llamaba arquetipos. Cada uno de los seres humanos de este planeta recibe una especie, cultura, familia, que le permite desarrollarse dentro de dicho sistema, nutriéndose de la información que necesita para sobrevivir, y aportando nueva información resultante de sus propios aprendizajes. El nivel de conciencia de los seres humanos ha ido evolucionando en la misma medida que el campo de conciencia recibía nuevas informaciones. Hay muchos autores renombrados, entre los cuales destacan el Dr. Máximo Sandin, el Dr. Bruce H. Lipton y el Dr. Hawkins, que resaltan la importancia de una evolución basada en la colaboración y la reciprocidad. La bioneuroemoción propone un cambio en nuestra forma de pensar, para dejar de sentirnos separados de los demás y darnos cuenta que siempre fuimos colaboradores de nuestra evolución. La teoría no puede ser reconciliada con la idea de que la física debe representar una realidad en el espacio y el tiempo, libre de acciones fantasmagóricas a distancia, escribió Einstein. La imagen de arriba puede parecer poco impresionante, pero lo que estamos viendo es nada más ni nada menos que la primera foto de un fenómeno que es una de las bases de la mecánica y la computación cuántica. La imagen muestra el entrelazamiento entre dos partículas de luz, dos fotones, que por un instante interactúan y comparten su estado físico. Es como ver tu otro yo en un mundo paralelo, propiedad fundamental de la naturaleza. La foto muestra un tipo de entrelazamiento llamado de Bell. El físico británico John Bell formalizó el concepto de interacción no local que describe una fuerte forma de entrelazamiento. El fenómeno que lleva su nombre se usa en aplicaciones prácticas como la computación cuántica y la criptografía, pero nunca se había capturado en una imagen. En una carta personal al físico Max Born, cuando tenía 68 años, Einstein reflexionó sobre la posibilidad de una teoría cuántica libre de acciones fantasmagóricas a distancia. Los físicos de la Universidad de Glasgow crearon un sistema que disparaba un haz de fotones entrelazados a un medio que describieron como no convencional. Luego separaron los fotones e hicieron pasar un haz a través de un material de cristal líquido. Al mismo tiempo capturaron fotos de la partícula entrelazada en la misma fase de transición, aunque no había pasado a través de cristal líquido. Una cámara hipersensible, que detecta fotones individuales, permitió capturar 4 imágenes de fotones en 4 diferentes fases de transición. Entrelazamiento, así funcionan la computación y la teleportación cuántica. ¿Qué es y en qué consiste el entrelazamiento cuántico? Esta increíble propiedad de la física más pequeña inquietó a Einstein hasta el día de su muerte, pero también es la base de la computación y el teletransporte cuántico. La foto que hemos logrado capturar es una demostración elegante de una propiedad fundamental de la naturaleza, vista por primera vez en la forma de una imagen. En sus intensos estudios sobre la materia, su naturaleza y el orden de las cosas, Albert Einstein dio con numerosos resultados. De ellos provienen, por ejemplo, la relatividad general y especial, pero también estudió mucho sobre la naturaleza cuántica de las cosas, un hecho fundamental para entender sus hipótesis. La mecánica cuántica es aquella que estudia lo más pequeño del universo, mucho más que los microbios y bacterias, de hecho, en ocasiones, mucho más incluso que los propios átomos. Y durante este estudio descubrió una propiedad que no le gustó en absoluto. Según sus fórmulas y papeles, las partículas tienen la capacidad, o incluso la manía, diríamos, de conectarse de alguna manera a otras partículas en otra parte del universo. Einstein llamó al entrelazamiento cuántico Spookietschonat a distance o acción espeluznante a distancia. Por el principio que explica que todo efecto tiene su causa, la información no puede viajar más rápido que el mensajero. Sin embargo, las fórmulas de Einstein explicaban que el mensaje podría estar en su destino incluso antes de que el mensajero hubiese salido. Según sus estudios, una partícula aquí se entrelazaba con otra partícula allá, sin que nada las conectase, y al cambiar el estado de una partícula, automáticamente y sin que nada mediase entre ellas, cambiaba el estado de la otra. Esto es un hecho antinatural que parece violar numerosas leyes. Por eso mismo, Albert Einstein llamó al entrelazamiento cuántico como la acción espeluznante a cierta distancia, y fue propuesto en la paradoja EPR como una manera de demostrar que a la teoría todavía le quedaba mucho por pulir. Einstein, según cuentan, murió sin llegar a reconciliar la realidad cuántica, tan compleja y contraria al mundo que vemos todos los días con sus teorías. Quién sabe si hoy día no cambiaría de opinión.
O sea, que tenemos un sistema en el cual dos partículas están irremediablemente ligadas entre sí, de manera que cuando cambiamos una, la otra cambia automáticamente esté donde esté y sin que haya ningún canal de información de por medio, más rápido que la luz. Eso suena genial, ¿verdad? Pero como hemos dicho antes, se supone que nada puede violar el principio de causalidad, que es la razón por la cual la información no puede ir más rápido que la luz, y efectivamente, aquí es donde la mecánica cuántica se saca otro as de la manga. El entrelazamiento cuántico, efectivamente, conecta dos partículas, pero la información que puede transmitir, debido a las propiedades cuánticas de las partículas, es completamente aleatoria. Por tanto, no podemos usar dos partículas entrelazadas cuánticamente para transmitir información con sentido, ¿o sí? Físicos creen que los universos paralelos existen e interactúan. Según su teoría, no solo existe el mundo que experimentamos, sino múltiples a la vez, algunos parecidos y otros completamente diferentes, todos reales. Bill Poirier es un químico de la Texas Tech University de Estados Unidos que está investigando y desarrollando una teoría llamada Many Interacting Worlds, muchos mundos en interacción o MIW. Según Poirier, la entrada de pequeñas partículas de muchos mundos en el nuestro explicaría el extraño comportamiento de las partículas subatómicas. La hipótesis de Poirier, explica el propio científico en un artículo aparecido en Physiorg, señala que el extraño comportamiento de las partículas subatómicas, véase estar en más de un lugar a la vez o comunicarse entre ellas de manera simultánea a través de grandes distancias, se explicaría gracias a la existencia de universos paralelos. Dejemos de lado las funciones de ondas, o probabilidades, con las que los físicos determinan el comportamiento de las partículas subatómicas, son tan raras que solo se pueden conocer por aproximación. Poirier postula que pequeñas partículas de muchos mundos se filtran en el nuestro y con este interactúan, lo que explicaría los extraños fenómenos de la mecánica cuántica, que es el corpus teórico que describe el comportamiento de la materia a nivel subatómico. Esto no quiere decir, aclara el químico, que las funciones de onda no existan. De hecho, la teoría de ondas estándar funciona perfectamente bien en la mayoría de los aspectos, coincide con las experimentaciones. Sin embargo, también es cierto que, la teoría de los muchos mundos en interacción se sustenta matemáticamente. Nuestra teoría, aunque basada en diferentes matemáticas, hace exactamente las mismas predicciones experimentales, asegura Poirier. El coste filosófico. La existencia de muchos mundos. El químico habló de su teoría por primera vez en 2010, en un artículo aparecido en la revista Chemical Physics. En 2014, además, encontramos sus ideas en la presentación de otro artículo en Physical Review X, escrito, sobre esta misma hipótesis, por los físicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk André de Krebs. Entonces decía Poirier, todos estos problemas, de la mecánica cuántica, desaparecen en el enfoque MIW. La función de onda se dispensa por completo y se reemplaza por un conjunto de trayectorias cuánticas, cada una de las cuales es dinámicamente necesaria en la misma medida, y ontológicamente válida. Por supuesto, el coste filosófico a pagar por esto es la existencia de muchos mundos. De nuevo en Physiorg, Poirier explica además que, por ejemplo, esa imagen borrosa del mundo a escala cuántica, esto es, el hecho de que solo pueda conocerse por aproximación o probabilidades, como hemos dicho antes, puede considerarse una prueba de que partículas cuánticas de universos alternativos sobresalen en nuestro propio universo. La única interpretación razonable, para esto, es pensar en cada trayectoria cuántica como representante de un mundo diferente. En cada mundo, todo es nítido y bien definido, pero, como hay múltiples mundos, en la interacción entre estos mundos es donde aparece la incertidumbre cuántica o falta de claridad, junto con el resto de comportamientos cuánticos extraños, añade. En otras palabras, que la aparente falta de claridad en las posiciones o comportamientos de las partículas subatómicas, por ejemplo, el sorprendente entrelazamiento cuántico o su no localidad, puede ser considerada como una manifestación de una interacción entre mundos. Cabría preguntarse, ¿por qué un químico se interesa por todo esto? Porque resulta que la química se estudia desde la mecánica cuántica. De hecho, una de las ecuaciones más importantes de esta, la ecuación de Schrödinger, ayuda a entender las reacciones químicas.
Esta es una razón por la que existe el karma. Los errores que cometemos en nuestro mundo lo podemos pagar en otro mundo paralelo. ¿Alguna vez te perdiste en tus pensamientos mientras conducías, y de repente te dices cómo llegué hasta este punto, o cómo llegué hasta aquí? En esos casos es posible que tu cambio se realizara hacia otro mundo paralelo. La confusión formaría parte de esto. De hecho, los déjà vu forma parte de esto, de algo que ya viviste en otro mundo paralelo. Esto ocurre también cuando nos damos cuenta de que una persona muy cercana a ti está muy distinta, como si fuera otra persona, o cuando de repente nuestra suerte cambia para bien o para mal. Es muy posible que cambiaras a otro mundo paralelo sin darte cuenta. Las historias de fantasmas nos acompañan desde siempre y siguen repitiéndose sin cesar. Para muchos se trata de apariciones de personas ya muertas, que vuelven para terminar sus asuntos pendientes o simplemente a vagar por nuestro mundo. Para otras personas, estos son visitantes de otros universos, que, sin quererlo, se proyectan en nuestro mundo, pero sin conseguirlo totalmente. En el año 1954, se pudo constatar otra prueba de la existencia de los universos paralelos, cuando un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente, Tauret. Fue detenido por usar papeles falsos, y él seguía manteniendo que era de un país europeo y que tenía otros documentos para poder probarlo. Pudo escapar y desapareció sin dejar ningún rastro. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo, de que lo que ves o escuchas ya pasó por tu vida. Pero también existe el déjà vu, que es la sensación de que sabes lo que sucederá más adelante en el tiempo. Pero aún más extraño es el alter vu, es decir, cuando una persona recuerda su historia de manera diferente y es consciente de que los hechos se están desarrollando de otra manera. Blake Crouch, Statesville, Carolina del Norte, 1978, es uno de los escritores de ciencia ficción más populares del momento gracias a las series de televisión de dos de sus novelas más conocidas, Wayward Pines, que produjo M. Night Shyamalan, y Buena Conducta, protagonizada por Juan Diego Botto. Crouch es una de las estrellas del Festival Celsius 232, donde presentará su nueva novela, Materia Oscura, Nocturna, que ha sido traducida a 20 idiomas, y de la que ya se prepara una película. La novela parte de una sencilla pregunta: ¿eres feliz con tu vida? Y describe los viajes por el multiverso de un científico llamado Jason, curiosamente el mismo nombre que el viajero del tiempo en el libro Caballo de Troya. Quién sabe, quizás estén hablando del mismo personaje, al que secuestran y llevan a un mundo que parece el suyo pero no lo es. Su único objetivo será encontrar el camino de regreso a su auténtico universo para poder reunirse con su esposa Daniela, una artista. Por el camino se encontrará otras versiones de sí mismo, que son muy diferentes porque tomaron otras decisiones en su vida. En una entrevista en Madrid, el escritor confiesa que: creo que todos pensamos constantemente en qué habría sido de nuestras vidas si hubiéramos tomado otras decisiones distintas en momentos claves. Is Dark Materials. ¿Qué son exactamente los Daemons? La serie La Materia Oscura transcurre en un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados Daemonions, que son las manifestaciones del alma humana. Tras el éxito mundial que tuvo Game of Thrones, HBO sigue apostando por nuevas producciones. La última que lanzó al aire lleva por título Is Dark Materials, La Materia Oscura, en español, una serie de aventuras de fantasía basada en la trilogía de novelas escrita por Philip Pullman. La historia transcurre entre mundos paralelos con la única diferencia de que todos los humanos pueden hablar con unos seres fantásticos que son animales, los cuales cambian de forma en cualquier momento. Ellos son conocidos como los Daemons. Y aunque ambos se complementan perfectamente y tienen un gran vínculo, muchos se preguntan quiénes son estos mágicos seres que hacen su aparición en la serie protagonizada por James McAvoy. Es la forma que tiene la élite de decirnos que controlan el tiempo y los mundos paralelos, y que los demonios son guardianes de estos secretos con su tecnología secreta. Todos los animales que aparecen en Is Dark Materials son conocidos como Daemons. Y aunque este término se asemeja a la palabra demon, demonio, en inglés, no es precisamente ello, publicó el portal Sensacine. Según el mismo Pullman, proviene del anglicismo de la palabra griega daim, que significa espíritu. Es decir, es el espíritu del personaje que aparece a su lado o lo más cerca posible. Si bien se dice que el espíritu de las personas vive dentro de cada uno, en la serie se encuentra en un mundo paralelo, cuya misión es ser el protector de su dueño. Además, de ellos son seres que continuamente pueden cambiar de aspecto. Un día puede ser ave y el otro una nutria. Sin embargo, cuando la persona a la que acompaña alcanza la madurez, este también cambia y escoge una forma definitiva relacionada a la personalidad del personaje.
Los daemons y sus dueños no pueden separarse, por lo que deberán mantenerse a una distancia muy corta, pues al ser espíritus de la gente, no podrían estar alejados. Tanto es el lazo que los une que si uno muere, el otro también morirá de inmediato. Cuando estudiamos el universo nos damos cuenta de que la materia crea gravedad, nos cuenta Crouch. Sabemos, por ejemplo, que la gravedad de la Luna afecta a las mareas. En el universo todo está en continuo movimiento. Las estrellas, los planetas, e incluso las galaxias, se mueven. Sabemos que hay algo que crea ese movimiento en los planetas y los cuerpos celestes, aunque no podamos verlo. Eso sería lo que llamamos la materia oscura. El 95% del universo estaría formado por materia oscura. Entrando en terreno de la especulación, esa materia oscura nos da a entender que existe un multiverso. La materia oscura, continúa Crouch, es el propio multiverso, la sombra de otros mundos paralelos que nos rodean, aunque estén en otras dimensiones y no podamos verlos, sabemos de su existencia. Eso afecta a Jason porque en cada uno de estos mundos paralelos hay otras versiones suyas y de su mundo. Casos reales. En noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez se sorprendió al darse cuenta de que conducía por una carretera desconocida para él, mientras repetía por enésima vez el camino desde Sevilla a Alcalá de Guadaira. Estaba rodeado de estructuras extrañas y paisajes alucinantes, cuando una voz le dijo que había sido teletransportado a otra dimensión. Los coches que le rodeaban pasaban a intervalos exactos de 8 minutos, eran anticuados, blancos o beiges y con rectángulos oscuros. Después de un rato, encontró un desvío con letreros hacia Alcalá, Málaga o Sevilla. Sin embargo, cuando comenzó a conducir hacia Sevilla, se sorprendió al verse al lado de su casa de Alcalá de Guadaira. Cuando volvió, no pudo encontrar todo lo que había visto a la ida. En 2008, Lerina García empezó a notar pequeños detalles que le resultaron peculiares en su rutina diaria. Por ejemplo, cuando se levantó un día no recordaba haberse acostado con ese pijama ni en esas sábanas. Cuando llegó al trabajo, en el que llevaba 20 años, su departamento no era realmente su departamento, a pesar de que era la ubicación habitual. Cuando volvió a casa, encontró al hombre del que se supone que llevaba 6 meses separada, actuando normal, como si la separación nunca hubiera tenido lugar. Su nuevo amante, con el que llevaba 4 meses saliendo, no estaba por ninguna parte. Ella confía plenamente en que se despertó en un universo paralelo. Pero, por desgracia, nunca ha vuelto a su vida anterior. Carol Chasem-Seleney conducía en 2008 desde California a su casa en San Bernardino. Cuando se paró en Riverside, su ciudad natal, pronto se dio cuenta que aunque la ubicación geográfica era correcta, esa no era su ciudad. No pudo encontrar la casa donde se crió, ni las de sus familiares, ni siquiera el cementerio en el que estaban enterrados sus abuelos. Sin embargo, sí que encontró otros puntos de referencia, como la universidad o el instituto. La gente que veía le resultaba de lo más extraña, por lo que no dudó en irse rápido de allí. Carol cree que estaba en una dimensión paralela. La próxima vez que visitó la ciudad, para el funeral de su padre, sí que se encontró los lugares que recordaba. Este bosque se encuentra en las montañas de los Andes, en Lima, Perú. Las piedras son casi como esculturas, que toman formas misteriosas de rostros humanos sin que nadie sepa cómo. Sin embargo, eso no es todo el misterio de este lugar. Se dice que en él se encuentra una puerta a otra dimensión. Según cuenta el médico Raúl Ríos Centeno, una mujer llegó a su consulta con un caso de hemiplegia. Ella le contó que una noche fue con amigos al bosque cuando encontraron una cabaña de piedra iluminada en la que había gente vestida del siglo XVII bailando. Se sintió atraída hacia el interior, pero una de sus amigas tiró de ella cuando apenas había cruzado media puerta. El incidente le dejó la mitad de su cuerpo, la que había llegado a entrar, paralizada. Los resultados de las pruebas no muestran causa para su parálisis, por lo que creen que se trató de un cambio de dimensión que produjo un cambio en el flujo de energía de su sistema nervioso. Albert Einstein creía que existían 4 dimensiones, 3 del espacio y una del tiempo. Stephen Hawking respaldaba la teoría, cuestionando la posibilidad de que hubiese muchas más dimensiones en nuestro universo. Sin embargo, para él, la materia y la luz están confinadas a la membrana de la dimensión, por lo que el viaje interdimensional sería imposible. Debido a que el espacio-tiempo tiene la capacidad de doblar la luz, existe la posibilidad de que podamos ver las sombras de las personas, e incluso galaxias de otras dimensiones en la nuestra propia. Los encuentros con estas personas sombras son comunes en Norteamérica. Reconocer que traemos no solo una actitud, sino que también una carga consciente o inconsciente, nos haría entender que somos el resultado no solo de lo que nos ha tocado vivir, sino que también lo que nos acompaña desde el ADN.
Por eso, al buscar respuestas, no necesito ir afuera para entender al todo, porque ya lo tengo dentro de mí. Solo tengo que dejar al ego de lado y mirar en mi interior, mirar mi esencia. Y desde lo más profundo de mi ser podré encontrar lo que necesito saber, podré entender que todos somos parte de una grandeza suprema. Desde el grano de arena y la flor silvestre hasta nuestras almas, al ver esta unión, veremos que igual que el universo no tenemos límites ni fronteras, solo las que nuestro ego nos pone. Entenderemos que de la misma manera que la naturaleza se transforma, nosotros también lo hacemos, y a pesar de esto, seguimos siempre unidos, entenderemos que no somos creados ni destruidos, simplemente somos. A nivel cuántico, toda materia es energía en vibración. Si modificas la vibración, modificas su estado. Eso es lo que ocurre cuando estás pasando por un mal momento en tu vida, si modificas la vibración, modificas su estado y cambias a un mundo paralelo, pero ojo, esto también podría pasar con un estado de felicidad. Después de ver este video te preguntas si en realidad aún estás en tu mundo o estás en otro. Así son mis vídeos únicos. En fin amigos de Super Crack Estrella, si te gustó el video suscríbete a mi canal.